Todos hemos escuchado de lírica, solemos decirle el género de la poesía, mas posiblemente no conocemos la historia de este género lírico. En este video veremos el origen y evolución del género lírico, comprendiendo sus corrientes literarias, desde la lírica griega y romana hasta la actualidad, con la lírica contemporánea. Dicho esto, empecemos. Comenzamos con la lírica griega, que duró del siglo XVIII a.C. al siglo II a.C. La lírica griega es considerada el origen de la poesía occidental. Se caracterizaba por ser oral, su musicalidad y su estrecha relación con la religión y la mitología. Las epopeyas, las líricas y los dramas se desarrollaron en este periodo. Sus autores claves son Homero presentando la Ilíada y la Odisea, Safo y sus poemas de amor, Píndaro, autor de odas olímpicas, Píticas, Nemeas e Ismíticas, y Esquilo, Sófocles y Eurípedes con los dramas trágicos. Ahora vamos con la lírica romana, que empieza en el siglo III a.C. y termina en el siglo I a.C. Influenciada por la lírica griega, la lírica romana se desarrolló durante la República y el Imperio. Los poetas romanos adaptaron los géneros líricos griegos a la cultura romana, creando obras de gran belleza y complejidad. La lírica romana, aunque influenciada por la griega, desarrolló un carácter propio, más individualista y centrado en la vida cotidiana y los sentimientos personales. A diferencia de la lírica griega, más centrada en la mitología y los héroes, la romana abordó temas más cotidianos como el amor, la amistad, la sátira social y la filosofía. Sus autores principales son Catulo, el autor de muchos poemas de amor y sátira, Horacio con odas, sátiras y epístolas, Virgilio con su epopeya Eneida y Ovidio con su poema Las Metamorfosis. Seguimos con la lírica medieval, que va desde el siglo V hasta el siglo XV. Se desarrolla en la Edad Media, caracterizada por el feudalismo, la religión y la cultura popular. Durante la Edad Media, la lírica se desarrolló en los castillos y las cortes europeas. Los trovadores y juglares componían canciones de amor, de gesta y satíricas. El amor cortés, idealizado y lleno de sufrimiento, fue un tema recurrente en la poesía trovadoresca. Los cantares de gesta, como el cantar del Mío Cid, exaltaban las hazañas de los héroes. La lírica medieval estaba muy influenciada por la oralidad, la música y la religión. Los temas principales eran el amor cortés, las hazañas de los caballeros y los valores cristianos. Sus autores son principalmente anónimos, siendo en su mayoría trovadores provenzales, trovadores gallegos, portugueses y miembros de la Iglesia. Entonces continuamos con la lírica renacentista, comprendida del siglo XIV al siglo XVI. Como indica su nombre, se desarrolla en el periodo del Renacimiento, marcado por el humanismo, el interés por los clásicos y el individualismo. La lírica renacentista se caracterizó por un renovado interés de la cultura clásica, el humanismo y la belleza formal. Los poetas renacentistas buscaron la perfección formal y la expresión de los sentimientos humanos a través de temas universales. Entre sus autores tenemos a Petrarca, quien escribió el poema cancionero, Laso de la Vega y Francisco de Quevedo. Por consiguiente, tenemos la lírica prerromántica del siglo XVIII. Durante el periodo de la Ilustración y lleno de cambios sociales y políticos que fueron expresados por medio de su estilo de lírica, la lírica prerromántica anticipó algunas de las características del romanticismo, mostrando un interés creciente por la naturaleza, los sentimientos y la imaginación. Se exaltó la naturaleza como fuente de inspiración, se le dio prioridad a los sentimientos propios y emociones individuales. También hubo cavidad para la imaginación y fantasía para el desarrollo de los poemas. Sus autores claves fueron Ossian y James Macpherson. Esta corriente preparó el terreno para el romanticismo, exaltando la sensibilidad y la individualidad. En el siglo XIX tenemos la lírica romántica. El romanticismo fue un movimiento artístico y cultural que surgió como reacción a la racionalidad y el orden de la Ilustración. En la poesía se caracterizó por su forma de expresar los sentimientos, al ser que el poeta romántico expresaba sus emociones de manera intensa y sincera. También se veía la naturaleza como reflejo del alma, como una fuerza viva que reflejaba al alma del ser humano. Los paisajes solitarios y misteriosos eran el escenario ideal para expresar los sentimientos más profundos.
Adicionalmente hubo énfasis en la libertad. El poeta romántico se rebelaba contra las normas sociales y buscaba la libertad individual. Para finalizar, esta época tuvo un gran interés por lo histórico y lo nacional. Se recuperaban las tradiciones nacionales y se exaltaba la figura de los héroes del pasado. Sus temas más recurrentes son el amor, la muerte, la naturaleza y la soledad. Los principales autores románticos son Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats y Gustavo Adolfo Bécquer. El romanticismo, más que un simple movimiento literario, fue una verdadera revolución. Culturalmente transformó nuestra manera de percibir el mundo y el arte. Su legado se extiende más allá de la poesía y ha dejado una gran marca en el desarrollo de futuras corrientes líricas. Ahora vemos la lírica de la segunda mitad del siglo XIX. La revolución industrial transformó radicalmente la sociedad, urbanizando las ciudades y creando nuevas clases sociales. Esto generó una sensación de alienación y deshumanización que se reflejó en la poesía. El crecimiento de las ciudades y la aparición de nuevas tecnologías generaron una sensación de vértigo y cambio constante. Este contexto histórico influyó en la lírica de la segunda mitad del siglo XIX. Los poetas se centraron en temas como la vida cotidiana, la sociedad, la política, la ciencia, la religión y la condición humana. Esta época se caracterizó por una búsqueda de mayor objetividad y una representación más fiel de la realidad. Surgieron diversas corrientes como el realismo, el naturalismo, el parnasianismo y el simbolismo. Sus autores principales son Émile Zola, Gustave Flaubert, Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé. Llegando al siglo XX tenemos la lírica del vanguardismo. Los vanguardistas buscaron renovar el lenguaje poético y explorar nuevas formas de expresión, rompiendo con las convenciones tradicionales. Hubo una ruptura con la antigua tradición, formando una nueva clase de lírica innovadora. Se interesaron por la máquina y la velocidad, había una emoción por la modernidad y el progreso tecnológico. También tuvo un lenguaje poético renovado, a menudo heréticos y provocativos. Sus autores más importantes son Filippo Tommaso Marinetti, Tristan Tzara y André Breton. Finalizando, tenemos la lírica contemporánea del siglo XX y XXI, ahora ya en un mundo globalizado con una gran diversidad cultural y tecnológica. La poesía contemporánea es extremadamente diversa y refleja las complejidades del mundo moderno. Los poetas contemporáneos exploran una amplia gama de temas y utilizan una gran variedad de estilos. Se caracteriza por su gran diversidad de estilos y tendencias, la exploración de nuevas formas de expresión, una intertextualidad entre la poesía y otras disciplinas artísticas y su interés por temas sociales y políticos donde se abordan temas como la identidad, la globalización, el medio ambiente y la justicia social. Sus autores representativos son Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound, Sylvia Plath, Allen Ginsberg y Nicanor Parra. Sigue evolucionando y adaptándose a los cambios de la sociedad, siendo esta la que nos sigue hasta nuestros días. Con todo esto podemos concluir que, a lo largo de los siglos, la lírica ha sido un fiel reflejo de la sociedad, sus valores, sus inquietudes y sus transformaciones. Desde la antigua Grecia, donde se originó como una expresión de la interioridad del ser humano, hasta la actualidad, la poesía ha evolucionado adaptándose a los cambios históricos, culturales y sociales, y nos seguirá acompañando durante nuestros días. Muchas gracias por ver.